Estamos de regreso en Sonora Noticias AM, son las 7 de la mañana con 44 minutos. Nos da mucho gusto pues tener de nueva cuenta la participación de la Asociación de Cronistas Sonorenses de la ACROS. Esta mañana vía telefónica conversaremos con la doctora Delia María Piña, cronista de URES, se me antoja ir a URES, y el día de hoy nos va a platicar Delia María sobre la contaminación del río Sonora. Muy buenos días, Delia, ¿cómo está? Un placer saludarla. ¿Qué tal? Buenos días, igualmente. Muchas gracias por el espacio. Gracias. ¿Cómo amanecieron por allá por URES en esta mañana de jueves? Está fresco. Que ya Una, es un milagro. no, sí, seguramente mañanas todavía muy agradables por allá por el río Sonora. Un tema que nos va a abordar esta mañana, desde esta perspectiva también histórica, desde retomando, pues, porque además es parte de la labor que hacen ustedes como cronistas, es el tema de la contaminación del río Sonora. Bueno, adelante, Delia, platíquenos, por favor, la escuchamos. Pues gracias por el espacio de nuevo. Es un tema pues bastante complicado, ¿no? Y que normalmente es controversial. Este año se cumplen 10 años. Yo creo que es importante realizar de nuevo un balance, un sondeo, ver aquí, por ejemplo, con la comunidad, con las diferentes comunidades, cómo se ha ido abordando, pero también ver, ¿no?, cómo se puede mejorar la situación. Desde un inicio se veía o se visualizaba, ¿no?, algunas complicaciones, cuestiones relacionadas a qué había pasado, cómo se podía corregir, ¿no? Entonces ahorita, con una distancia ya de 10 años, yo creo que ya es posible ver otras perspectivas, no solamente en materia ecológica, sino también en cuestiones de salud, en cuestiones de cómo mejorar las cuestiones legales, ¿no? Entonces, a mí me gustaría platicar un poquito de ese momento en el que sucedió el derrame, a partir literalmente pues de memorias y de lo que se platicó en su momento con la comunidad. Tuvimos por ahí la oportunidad de hacer algunas encuestas junto con la maestra Arián Barón, que en ese momento estaba en la Universidad de Sonora. Hicimos un pequeño trabajito y pues realizamos algunas encuestas a partir de la percepción de las personas, ¿no? Y yo creo que uno de los principales conflictos ahí que identificamos fue la falta de una respuesta inmediata, ¿no? Entonces, a mí me gustaría mucho que ese fuera uno de los temas a traerse a colación de nuevo, ver cuál sería la forma o la respuesta en caso de que algo así volviera a pasar, ojalá que nunca, ¿no? Pero ahí está el peligro. O sea, la gente lo que a raíz de esta encuesta, lo que ustedes detectaron es que la gente, o sea, pensó en ese momento que la respuesta debió ser inmediata, que tardó la respuesta. Sí, en la encuesta hubo personas que nos dijeron que se habían enterado hasta 7 días después y que en ese ínter que pasó el derrame y en esos 7 días que ya dijeron o confirmaron que había habido un derrame, ellos habían seguido utilizando el agua normalmente. Esto es impactante, es muchísimo tiempo, es decir, como que trató de ocultarse por alguna razón. Pues no sé si deliberadamente, porque pues no puedo decirlo tal cual porque no me consta, pero es bastante delicado. Si en algún momento han estado o han visto cómo funciona todo el asunto del manejo de los químicos, pues es imposible no darse cuenta, ¿no?, que está pasando algo así. Entonces, esto es algo de aprendizaje que nos dejó ese tema, que nos dejó el derrame. Sí, yo creo que por un lado está esa parte de la respuesta, de la falta de comunicación inmediata hacia las personas, y otra de las cosas que me gustaría también que quedara muchísimo en la memoria y que no se pierda, y que yo creo que es aprendizaje, como bien dices, y que también, por supuesto, pues es una lección de vida, ¿no? O sea, que se priorizó la cuestión de un aporte económico, entiendas, en la parte está el fideicomiso, y se ha ido dejando de lado una de las situaciones más complicadas, que es la cuestión de la salud. Desde un principio hubo personas que estuvieron muy enfocadas en decir cuáles serían los problemas de salud a largo plazo.
y no se les dio el espacio, yo siento que no se les dio el espacio, que no se les dio la oportunidad suficiente. Prueba de ello, por ejemplo, el hospital que se había prometido especialidades está en obra negra aquí en Ures, en el municipio, desde hace ya varios años. Es un espacio que está en obra negra, que está totalmente ahí, pues, desperdiciado, y los problemas de salud sí están aflorando, pues, ¿no? Sí, o sea, fue un tema que se acordó en un inicio y que quedó ahí, ¿no? Se iba a establecer entonces en Ures para darle servicio a toda la población del río Sonora y comunidades más cercanas, ¿no? Así es, igual lo de las plantas potabilizadoras también es algo que ha ido funcionando bastante lento. Entonces yo creo que, supongamos, ¿no?, que en su momento, si el dinero pues no fue suficiente, quiere decir que la multa tampoco lo era, ¿no? Así es, efectivamente. Bueno, también ese es otro aprendizaje sin duda alguna, y que va a quedar así escrito y que quedará para la posteridad. ¿Qué más nos deja el derrame, Delia? Que esta es una lucha de la gente, ¿no? Que no puede estar solamente ligada a la cuestión política. Yo creo que es una cuestión ahí súper importante, pensar en que al final la cuestión de la defensa de nuestros derechos, del cuidado de nuestro patrimonio natural, es algo que debe apropiarse la ciudadanía. O sea, somos los ciudadanos los que tenemos ese derecho y esa obligación. ¿No hay registro, Delia, de alguna situación similar en el río Sonora anteriormente, de un derrame de esta magnitud, de algo así? Yo no he estudiado mucho el tema, pero tengo entendido, de hecho, que la maestra Ariane Baroni, en algún momento, ella hizo un trabajo por ahí sobre la historia de Ures, y como que comentaba ahí algo, y también pues cuestiones ligadas a cómo se retenía el agua del río o algo así, ¿no? Entonces, sí hay en algún momento varias personas lo mencionaron así, como una especie de contaminación hormiga. Una especie de contaminación hormiga en el río, así poquito a poquito, y que fue un derrame, y de hecho después hubo otro pequeño derrame, ¿no? Ok, ¿qué medidas tiene la gente ahora, o qué medidas tomó la gente, tomó la población, las autoridades municipales después del derrame? Cuando primero, o sea, pasó aproximadamente una semana, no se sabía bien qué había pasado. Aquí la población lo que decía en su momento, o lo que dijo en su momento, fue que pasó algo bien raro, que estaba pasando algo bien raro en el río. Entonces, muchas personas acudieron al río y vieron, y lo que me contaron a mí es que veían que a las orillas de los ríos las plantas se ponían negras, ¿no? Y que el agua se veía de un color muy extraño. Pero no sabían qué estaba pasando. Hasta que después ya lo confirmó la autoridad, aproximadamente una semana después, y la única medida que se tomó fue evitar el uso del agua de la llave para consumo. Solo para consumo. O sea, para todo lo demás sí. Okay. Entonces, para mí esa fue la única medida, y empezaron a entregarse agua en pipas, y pues a comprar las razones de agua, ¿no? Que era algo que no se usaba, no se acostumbraba. Okay, bueno, ha cambiado bastante, pues, en algunos aspectos la vida cotidiana de las personas en el río Sonora. Esto, pues, quedará desafortunadamente para la historia, como un dato, como un suceso que marcó no solamente al estado, sino pues en el ámbito nacional. Es conocido como uno de los eventos que mayor contaminación ha causado en todo el país. Pues muchísimas gracias a la doctora Delia María Piña, cronista de Ures, por compartirnos estos datos esta mañana, por hablarnos de la contaminación del río Sonora a ya casi 10 años, a casi ya una década. Muy bien. Así es. Muchísimas gracias, muy amable. Le enviamos